Bienvenidos a una nueva clase de seminario de investigación. Hablemos de que toda investigación, independientemente de su rigor, posee fronteras y debilidades inherentes que deben ser expuestas honestamente en el informe. Las limitaciones metodológicas ayudan a los lectores a contextualizar los hallazgos y a no realizar generalizaciones indebidas que los datos no pueden respaldar. En la discusión, estas debilidades deben servir como base para proponer mejoras en futuros diseños. Un informe que se presenta como perfecto suele ocultar fallas que invalidan su replicabilidad. Por ello, la descripción de los problemas enfrentados y la forma en que se resolvieron es parte fundamental del conocimiento técnico que se debe transmitir a los pares. Es decir, tenemos que hablar del tamaño de la muestra, de la medida, si hubo un error de medición, de los controles, si hubo variables extrañas no controladas o efectos en el contexto situacional, o si el alcance fue limitado, o la teoría aplicada, o hubo alguna falta de literatura actualizada. Y en cuanto a la justificación, debemos de considerar que es el apartado donde se articula el propósito fundamental del informe, explicando la necesidad que dio origen al estudio. La justificación debe ser lógica, congruente y sintácticamente rigurosa. Debe demostrar que el estudio no es redundante, sino que aborda un tema controvertido, elimina incertidumbre o añade conocimiento nuevo y verificable. Es decir, debe decir el qué, el cómo y el para qué. En cuanto a la materia o problema estudiado y su delimitación, en cuanto al método, técnicas o indicadores, y el propósito o la finalidad, es decir, la utilidad clínica social o la contribución al estado del arte. Ahora, hablemos del marco de referencia, y es que a menudo lo denominamos marco teórico o estado del arte. No es una sección aislada, sino que es el cimiento que otorga validez a las ideas expresadas en el informe. Su función principal es extraer, recopilar y ordenar la información relevante y los criterios especializados que atañen al problema de investigación. Un marco teórico robusto no se mide por su extensión, sino por su capacidad para tratar con profundidad los aspectos vinculados al problema. Debe incluir tanto referentes documentales, bibliográficos, como datos extraídos de la realidad mediante métodos confiables. Un buen marco teórico debe de tener un conjunto de teorías, una revisión de investigadores previas, convenios, leyes y reglamentos, o recopilar los hallazgos más recientes y debates actuales sobre el tema. Las recomendaciones constituyen el cierre propositivo del informe y deben desprenderse directamente de las conclusiones alcanzadas, conservando siempre un carácter objetivo. Para que una recomendación sea técnicamente sólida, debe considerar criterios de viabilidad, evaluando la oportunidad de llevarla a cabo en términos de tiempo, espacio, legalidad y recursos disponibles. El investigador debe especificar al menos el propósito de las mismas y los organismos o personas responsables de su ejecución. Esto implica un dominio total de los elementos implícitos, detallando, si es necesario, las fases, estrategias y cronogramas requeridos. Una recomendación mal planteada o carente de fundamentos puede desacreditar un informe excelente. Por lo que las recomendaciones deben de estar basadas en los hallazgos, deben de tener pertinencia, es decir, vinculadas de manera directa a las conclusiones, deben ser viables, es decir, tener una posibilidad real de ser ejecutadas, debe de tener definiciones responsables, tiempos y metas que pueden ser medibles y estar orientadas hacia una mejora de eficiencia o resolución del problema. Ahora, el proceso de revisión. Y es que la redacción de un informe científico es un proceso iterativo que requiere múltiples revisiones antes de alcanzar su forma final. Durante la revisión final se debe prestar especial atención a la consistencia del documento. Esto incluye la uniformidad en el uso de vocablos, de la verificación manual de las citas y del análisis de las propiedades en los giros idiomáticos. Puedo pasar de un primer borrador a una revisión de contenido, a una corrección de estilo, a una sistematización de referencias, a una lectura por terceros para tener una validación, hasta un informe final. Cada disciplina científica o profesional posee una jerga o un lenguaje especializado que permite la comunicación precisa entre expertos.
Y es que el uso correcto de estos términos no es una cuestión de estilo, sino una necesidad para amparar y comunicar el cuerpo de conocimientos propios por cada especialidad. Por ello, el informe técnico debe equilibrar esta especialización con claridad. La identidad disciplinar se refuerza mediante el uso de métodos de comparación específico, pero siempre bajo el paraguas de la honestidad intelectual. Por último, debemos decir que el ciclo de la investigación se complementa a menudo con la presentación oral, donde el informe escrito se transforma en un discurso ante una audiencia que puede o no haber leído el documento previamente. El manejo adecuado del tiempo y la capacidad de síntesis son esenciales. Las ayudas visuales deben ser tratadas estrictamente como apoyos que faciliten la comprensión, nunca sustitutos de argumentación.